1916. Las masas venían en ascenso desde el año anterior. Las huelgas obreras se duplicaron en relación a 1915, superando los 300.000 huelguistas en 1916, una proporción única en el mundo. El año termina en medio de la inflación vertiginosa, la desorganización del transporte y desde octubre no paran las huelgas en Petrogrado. En el campo también se va haciendo insostenible la situación. En esos 2 años, el zarismo había movilizado a más de 10 millones de labriegos y confiscado 2 millones de caballos. En octubre de 1916, las autoridades de la Gendarmería informaban en Petrogrado que ya nadie en el campo creía en la guerra. Foto. 1917, enero-febrero. En solo estos 2 primeros meses, el número de huelguistas alcanza los 575.000, con centro en Petrogrado. Proliferan núcleos de activistas en las fábricas, con creciente presencia de los obreros bolcheviques. El 8 de enero hay una batalla campal entre la policía y los trabajadores frente a la fábrica Putilov. El 16 ponen bonos de racionamiento para el pan y crece el nerviosismo. En los días siguientes se forman muchedumbres en las panaderías y tiendas de alimentos, mayoritariamente de mujeres. El 20 hay saqueos por pan. Foto. 23 al 27 de febrero. Durante 5 días se fue desarrollando una insurrección que comenzó con las obreras textiles saliendo a la huelga en Petrogrado y convocando a los metalúrgicos que se sumaron. Se impone el grito: ¡abajo el zar! Va creciendo los enfrentamientos, pero los regimientos y la flota se suman a los huelguistas y manifestantes hasta que la ciudad queda en sus manos. En Moscú también se movilizan. La burguesía liberal y algunos nobles comienzan negociaciones para formar un gobierno. Foto. Marzo. Nicolás II, último zar de la dinastía Romanov, renuncia a un trono que ya no poseía. Se forma el primer gobierno provisional, encabezado por el príncipe Bob y por dirigentes del partido burgués cadete, Miliukov y Gushkoy. Los partidos mencheviques y socialrevolucionarios apoyan este gobierno. En justicia asume Kerensky, un abogado con facilidad de palabra. También se empiezan a formar los soviets, retomando la experiencia de la revolución de 1905. La mayoría de las conducciones y de los delegados pertenecen a los mencheviques y a los socialrevolucionarios. Los delegados bolcheviques son una ínfima minoría. Se instala un régimen de dualidad de poderes. El gobierno provisional es reconocido por Francia, Italia e Inglaterra. Se imponen amplias libertades y una amnistía general. Van regresando desde Siberia y el extranjero los numerosos deportados y exiliados. 23 de marzo. Un mes después del inicio de la revolución, se realizan los funerales de los caídos en Petrogrado en la insurrección de febrero. Cientos de féretros rojos eran llevados por obreros y soldados al campo de Marte. Del barrio de Viborg llegan 51 cuerpos. Más de 800.000 personas desfilaron ese día. Foto. Abril. A la noche del 3 de abril llegan a la estación de Finlandia Lenin, Krupskaya y Zinoviev, luego de un largo viaje que arrancó en Suiza y pasó por Alemania y Suecia. Esa misma noche, a la madrugada del 4, Lenin expone por primera vez ante su partido sus tesis de abril. Allí sostiene que el gobierno provisional es burgués, que no hay que depositar ninguna confianza en él y que el proletariado y demás sectores populares deben prepararse para la toma del poder desarrollando sus organismos democráticos, los soviets. Se publican en Pravda solo con su firma. Los cadetes, con la complicidad de los mencheviques y los socialrevolucionarios, comienzan la campaña contra Lenin diciendo que era un agente alemán. 18 de abril. Multitudinarios actos y manifestaciones en todo el país. En Petrogrado, en el Palacio Mariinsky, sede del gobierno provisional, los bolcheviques colgaron una banda roja que decía «¡Viva la Tercera Internacional!». Al mismo tiempo, Miliukov buscaba dar pasos hacia una nueva ofensiva en el frente. Se producen algunas movilizaciones de apoyo al gobierno y muchas más en contra y rechazando la ofensiva, hasta el 21 de abril. Aparecen carteles diciendo «Abajo Miliukov» y también contra el gobierno provisional. Las jornadas de abril culminan sin que el enfrentamiento llegue a mayores.
pero en un ambiente cada vez más caldeado. Foto. Del 24 al 29 de abril se produce la Conferencia del Bolchevismo en Petrogrado. Es la primera actividad legal y de toda Rusia. Las propuestas de las tesis de Lenin ganan la mayoría de los delegados. Foto. Junio. Hay cada vez más desabastecimiento y cierre de fábricas por los patrones. Kerensky prepara una ofensiva en el frente, aprobada el 3 de junio por el primer Congreso de los Soviets de toda Rusia para mediados del mes, que se irá postergando semana a semana. Al día siguiente, 4 de junio, por primera vez ganan los bolcheviques la mayoría en una conferencia de comité de fábricas en Petrogrado y alrededores. Allí se aprueba por aplastante mayoría una resolución que dice que solo el poder de los soviets podrá salvar al país. Crece rápidamente su influencia en los sindicatos y los soviets locales. Se convoca en Petrogrado una manifestación para el 10 de junio, que no es permitida por el gobierno y se suspende. Sin el apoyo de Menches y socialrevolucionarios, los bolcheviques, los comités de fábrica y los soviets barriales impulsan la convocatoria para el 18 de junio. Es multitudinaria y las consignas más vistas dicen: fuera los ministros capitalistas, abajo la ofensiva y todo el poder a los soviets, en miles y miles de banderas bolcheviques. En el barrio de Vigor, un gran telón sobre la fachada de una fábrica dice: el derecho a la vida está por encima del derecho a la propiedad privada. Foto. Julio. Ante el empeoramiento de la situación económica y en el frente, se producen las jornadas de julio. Manifestaciones espontáneas exigen la renuncia de los ministros burgueses y el poder para los soviets. Los bolcheviques, considerándolas prematuras, buscan evitar una dinámica insurreccional y se ponen a la cabeza. Bob dimite de su cargo de primer ministro y es reemplazado por Kerensky. El partido bolchevique es reprimido y sus principales dirigentes acusados de agentes alemanes. En una feroz campaña de calumnias, Trotsky va preso y Lenin se refugia en casas de obreros en distintos barrios. La actividad de los soviets languidece, aunque se mantienen las huelgas y movilizaciones. Entre el 26 de julio y el 3 de agosto se realiza el sexto Congreso de los bolcheviques. Trotsky, que estaba preso, es uno de los 4 más votados a la dirección del partido. Agosto. El 10, Lenin se traslada clandestinamente a la capital de Finlandia, Helsingfors, luego Helsinki. Ante la debilidad del gobierno de Kerensky y su incapacidad para contener la movilización obrera y popular, la burguesía y las cúpulas militares comienzan a conspirar, preparando un golpe de Estado. Kornilov, el comandante en jefe del ejército, quien había sido nombrado por el propio Kerensky un mes antes, lo encabeza. Pretenden acabar con los bolcheviques y la propia revolución. Los mencheviques y los socialrevolucionarios perciben que la contrarrevolución se dispone a barrerlos también a ellos y se suman al rechazo al golpe. A fines de agosto, es derrotado en forma fulminante por la movilización de obreros y soldados, dirigidos fundamentalmente por los bolcheviques. Los mencheviques y socialrevolucionarios convocan a la Conferencia Democrática para dar alguna salida a su situación de creciente debilitamiento. El doble poder comienza a inclinarse cada vez más hacia los soviets, que se fortalecen nuevamente, pero esta vez con creciente influencia bolchevique. Foto. Septiembre. Entre el 14 y el 22 de septiembre se realiza la Conferencia Democrática, que convoca al preparlamento. Los bolcheviques ya dominan por entonces los soviets de Petrogrado y Moscú y tienen una creciente influencia en el ejército. Lenin escribe El marxismo y la insurrección el 14 y el 15 de septiembre, poniendo el rumbo efectivo hacia la toma del poder. El 17 deja Finlandia y se instala clandestinamente en el poblado de Vibor, a poco más de 100 kilómetros al norte de Petrogrado. Foto. Octubre. El 7 de octubre,
Lenin vuelve a Petrogrado, donde sigue ocultándose en barrios obreros. El 10, la fracción bolchevique se retira del preparlamento y ese mismo día la dirección aprueba por mayoría la decisión de proceder a la insurrección armada para entregar el poder al segundo Congreso de los Soviets. Kamenev y Zinoviev escriben al partido el 11 una carta de rechazo. El 16, el Soviet crea el Comité Militar Revolucionario, que será la conducción efectiva de la toma del poder, bajo la dirección de León Trotsky. El 18, Kamenev y Zinoviev hacen público en el periódico de los mencheviques internacionalistas su rechazo a la decisión del partido de implementar la insurrección. Foto. El 24 y el 25 de octubre, en vísperas de la apertura del segundo Congreso de los Soviets de toda Rusia, la organización militar de los bolcheviques y el Comité Militar del Soviet de Petrogrado dirigen la insurrección armada que destituye al gobierno provisional, con Trotsky, Sverdlov y Anatoly Ovsyanenko a la cabeza. Por su clara planificación, contundencia y masividad, casi no hay muertos. Culmina con la toma del Palacio de Invierno y la detención de los ministros que aún estaban allí,